Bienvenidas a todas. Es un gusto tenerlas aquí. Y bueno, vamos todas desde casa, cerrados los micrófonos, y vamos a repasar nuestro versículo lema, que es una oración también que le vamos al Señor. Yo creo que diariamente cada una de nosotras, ya con todo lo que llevamos del estudio, se ha convertido en parte de nosotras este versículo. ¿Listo, queridas hermanas? A la cuenta de 3, lo leemos, lo decimos ya porque ya está memorizado desde casa. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141, 3. Precioso ese versículo, muy práctico y muy útil para cada una de nosotras. Si necesitamos saber qué debo orar al Señor, esta es una manera de orar bíblicamente, utilizando los versículos que encontramos en la Biblia para pedirle al Señor que nos ayude a trabajar en cómo guardar nuestra lengua para glorificarlo a Él y para ser de bendición a otros. Listo, mis queridas hermanas. Recordemos que estamos en un tiempo de repaso y estamos viendo la paciencia aplicada, la paciencia aplicada que específicamente a la ira, ¿cierto? Buenas palabras para malas acciones. Recordemos rápidamente que la semana pasada vimos que la ira era como una alarma que se encendía en nuestro interior y que nos mostraba que algo andaba mal, ¿cierto? Y esto nos llevaba a ciertas actitudes y sentimientos en nuestra vida que si no los controlábamos podrían llegar a ocasionar grandes desastres. Nos tensionábamos y terminamos afectando no solo nuestra propia tranquilidad, nuestra propia paz, nuestra relación con el Señor, sino también la tranquilidad de los que están a nuestro alrededor. Veíamos también que la ira, ¿cierto?, debía ser apaciguada, sofocada, controlada, quitada, porque vimos varios versículos que hablaban acerca de eso y que teníamos que tener muchísimo cuidado en andar con compañías que son o que tienden a la ira muy fácilmente. Y entonces, ¿qué debíamos? ¿Esto qué producía? ¿Qué fruto daba la ira? Y veíamos que daba como fruto la amargura. Eso producía furia, pleitos, y se expresaba mediante nuestra boca, en manera de palabras de calumnia, de mentiras, de chismes, de palabras abusivas, de palabras violentas, de palabras hirientes o de palabras de crítica. Y eso lo veíamos básicamente en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27 y 31 y 32, que los vimos, y muchos otros versículos que vimos allí. Y recordábamos también que el Señor nos ordenaba a trabajar decisivamente con la ira. No simplemente, no debíamos guardarla o reprimirla, ya que reaccionaríamos de una manera desproporcionada y lastimaríamos a las personas, pecaríamos contra Dios, ni tampoco desahogarla de una manera descuidada o como mejor nos parezca, y que debíamos aprender a responder bíblicamente ante esta situación. ¿Por qué? Porque creo que la ira es uno de los pecados más comunes dentro de nosotras como creyentes. Ahora veíamos también que la impaciencia era la antesala a una actitud de ira y que por lo cual la ira se sofoca a través de cultivando la paciencia en nuestro corazón, recordando que es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida y que nosotros no lo producimos, lo cultivamos, porque el fruto se produce por permanecer en la vid, por permanecer en el Señor. ¿Listo? Eso fue lo que vimos. Ahora, rápidamente, alguien que me lea Salmo 37, 1, 7 y 8. Rápidamente. Hermanita Marina. Salmo 37, 1, 7 y 8. Rápidamente. Hermanita Marina. Marina, tienes apagado el micrófono. A ver, 37, no, Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán pronto cortados y como hierba verde secarán. Es 37:8, perdón. Salmo 37, 1. Ay, perdón. Ah, sí, era 1 al 8. 1 al...
Salmo 37, 1, 7 y 8. 1, 7 y 8. 1 a 7 y 8. Guardas el 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. El 8. 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna de hacerlo mal. Muy bien, queridas hermanas. Entonces, recordemos que el enfoque de la ira se mueve en un proceso de 5 pasos. Alguien que me levante la mano y sea muy puntual y me recuerde cuáles son esos 5 pasos, ¿cierto? Cuando nos enfocamos en el ofensor y ocasionan la ira. Rápidamente, ¿cuáles son esos 5 pasos que vimos la semana pasada? La hermanita María Osorio tiene la mano levantada, pero no sé si era para el versículo anterior. ¿No? ¿Alguien? ¿Quién se anima? Hermanita Rosa Isabel. Prende tu micrófono, hermanita Rosa. Queremos escuchar tu voz. Dime, mami. No, ya no, gracias. La ira usa palabras corrompidas. La ira entristece al espíritu. La ira provoca amargura. La ira provoca gritería y pleito. La ira debe desenfocarse. ¿No ves? Listo, hermana Rosita, muchísimas gracias, pero vimos 5 cosas muy puntuales que los vimos en los versículos de Salmo 37, 1, 5 y 7. Hermanita Luz Alba. Sí, señora, yo lo tengo. Dice Ok. el primero es abandonar el enojo. Dice desecha la ira porque eso nos conduce a hacer lo malo. 2, apartar de la carne el enojo. El 3, quita de tu corazón el enojo y quita de tu carne la maldad. 3, no dejar que el enojo me controle, apaciguando con prontitud la ira, el enojo. 4, sea quitado todo enojo, ejercer mi voluntad al Señor para que este pecado sea, ya no entendí que sea capacitado. Y 5, dejar el enojo, la ira, son prácticas de nuestra vieja naturaleza. Estos hábitos debemos desechar. Esos tengo, mi Sandrita. Gracias, hermanita Luz Alba, pero no son. Ana Violeta, a ver si eso sí. Ana Violeta. Aquí tengo una ayuda visual. Buenas tardes. Si no estoy mal, son no impacientarnos, no tener envidia, dejar la ira, dejar la cólera o furia y dejar la maldad o la venganza. Muy bien, eso es el proceso que nos habla el Salmo 37 y debemos tenerlo muy presente porque eso es una manera en que nosotros evaluamos nuestra vida. Recuerden que yo les había dicho la semana pasada eso. Entonces, nos impacientamos, Salmo 37, 1, ¿cierto? Es decir, perdemos la calma. Cuando hay una circunstancia, una situación que nos ofende, perdemos la calma con facilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Pasamos a la envidia, ¿cierto? Miramos con malos ojos a la otra persona y esto despierta rivalidad y amargura. Y veíamos en el Salmo 37, 7 y 8 lo que es ya en sí, entramos a una parte de que es la ira y es como un combustible para producir pleitos. Y si nos sofocamos en esta parte, lo que va a venir es la cólera, la furia. Y entonces es el arrebato de locura, la pérdida del control, del sentido común, y es una explosión, un enojo violento. Y entonces ya viene la parte de la venganza, ¿no? La maldad. Si no refrenamos eso, entonces empiezan las cantaletas, las conversaciones frías, las conversaciones limitadas, el silencio total, lágrimas, malas caras, palabras hirientes, palabras abusivas en esta parte. Recordemos que todo sucedía era porque
queríamos protegernos de la ofensa que hacía la otra persona, que no nos volvieran a ofender o a lastimar, pero también queríamos hacer cumplir lo que era justo y también queríamos producir un cambio en la otra persona, pero lo hacemos de mala manera. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en el ofensor y no nos enfocamos en Dios. Y Dios demanda de nosotros que nos enfoquemos en Él, que quitemos nuestros ojos de la persona o de la circunstancia que nos impacienta para enfocarnos en Dios. Y eso es lo que vamos a trabajar esta semana. Eso es lo que vamos a repasar en esta semana, en este día. ¿Cómo debemos actuar de manera bíblica? Por favor, estemos muy atentas, ¿listo? Porque vamos a trabajar en eso. ¿Cómo debemos actuar de manera bíblica? Recordemos que cuando nos enojamos, ¿qué es lo que sucede? Nuestra tendencia natural es a enfocarnos mental y emocionalmente hacia la fuente que nos produce esa incomodidad, ese malestar, ese enojo. Y nos convertimos en esclavas de esa persona, de esa situación, porque la llevamos donde quiera que vayamos. Solamente en nuestra mente. Estamos constantemente maquinando. Quedamos presas de ella, quedamos presas de la situación, de la circunstancia de la persona. Y entonces, ¿qué pasa allí? Ello lo llevamos a todos lados, ¿cierto? Y planeamos qué vamos a responder. Muchas veces pensamos maliciosamente que ellos van a responder, o lo que hacemos es tratar de juzgar cuál es la motivación por la cual ellos nos ofendieron. Y lo que hacemos es también pensar la forma de cómo vengarnos. No hablamos, hacemos mala cara, echamos cantaleta porque solemos hacerlo muy fácilmente tal vez, y las palabras que lastiman, que hieren, que quieren provocar culpa en la otra persona, hacerla sentir mal por lo que nos han hecho. Y eso es una manera de venganza. Pero hoy vamos a repasar cómo cambiar ese enfoque de la ira en enfocarnos en el Señor. Bueno, entonces, necesito que leamos este versículo, alguien que levante su... Todas van a ir allí, todas van a estar en este salmo, el Salmo 37, versículos del 3 al 5, versículo 7 y versículo 11. Todas allí, todas morando, acampando en ese versículo en este momento. ¿Listo? Ahora, una que levante su manito. Hermanita Todas- Mary Castro. Buenas tardes a todas. Hola, hermanita. Salmo 37, 1 al 5. 3 al 5, 7 al 11. Si quieres léelo en la pantalla, hermanita Mary, allí está. Bueno, aquí lo tengo en la Biblia también. Entonces dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Y el 8, El ¿cierto? 7. El 7. 7 y 8. 7 y Guarda 11. silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. El 11, hermanita Mary, por favor. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Muy bien. Estos versículos nos dan la respuesta bíblica que reemplaza el enfoque de la ira para enfocarnos en el Señor. Si ustedes ven, ahí hay unas palabras, ¿cierto? Unas frases resaltadas. Confía en Jehová, deleítate en él, encomiéndate a Jehová, espera en él y se recrearán con abundancia de paz. Ahora, estas son unas pistas. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a entrar a trabajar en grupo. Van a haber 5 grupos porque son 5 respuestas. Y a la pregunta, alguien que me lea la pregunta, por favor. ¿Quién alzó la mano? Una manito alzada. Hermanita Pilar. Buenas tardes, hermanas. Dice, ¿cuáles son las 5 respuestas bíblicas que reemplazan el enfoque en la ira?
y que son el resultado de enfocarnos en el Señor. Muy bien, entonces vamos a trabajar en grupos. Recuerden que el versículo base o la porción bíblica base fue la que leímos ahorita. Salmo 37, versículos 3 al 5, el versículo 7 y el versículo 11. Yo les envié las notas y los bosquejos y allí estaban esas 5 respuestas bíblicas. Bueno, entonces vamos a entrar ahorita a nuestros grupitos, vamos a leerlo. De cada grupo ustedes van a nombrar una persona que las va a representar. Van a estar muy atentas también porque en su pantalla va a aparecer al grupo que ustedes pertenecen. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 o grupo 5. ¿Verdad? Para que ahorita cuando volvamos a la sala principal podamos compartir y profundizar un poquito y hablar un poquito de este tema. ¿Listo, queridas hermanas? Entonces, muy atentas, van a pasar a sala, ahorita a las salas de estudio. Buenas tardes, niñas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, muy bien. Buenas tardes, hermanita Teresa. Buenas tardes, hermanita. Buenas tardes, hermanita Carolina y Anto. Entonces, ¿quién va a hablar en el grupo? ¿Quién va a hablar? Primero nos toca resolver. Por eso, pero entonces para que tome nota la persona que va a hablar mientras van resolviendo. Yo no voy a hacer nada, ustedes son las que van a hacer todo. Yo no puedo hacer nada. Bueno, yo paso. Bueno, listo pues. Hola Lili, hola Oli. La más clara, hermana Gloria, Susa, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermana. ¿Cómo ha estado? Es que, perdón, que es que aquí no veo bien con quién estoy. Bueno, está la hermana Teresa y... ¿Es la hermana Teresa la que es con la que estoy hablando? Sí, señora. Ah, Está con María, con... Hermanita, tengo anotado confianza, Dios protege, el deleite, Dios obrará. La idea es que todas las demás también trabajen, por favor. Sí. Primero, la confianza. Buenas tardes, ¿nos escuchan? Sí, un poquito. Un poquito lejos. No alcanzo a escuchar. Es que me tuve que ausentar un momento, entonces no alcancé a tomar la información de que estamos trabajando en el taller, hermana Teresa. Y llegué de trabajo, entonces me tocó a toda conectarme, así como de rápido. Estamos sacando las palabras que están en el Salmo 37, 3, 5, 7 y 11, que dice: confía en Jehová y haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Pero los mansos
en la tierra y se... A continuación escribe cuáles son las 5 respuestas que reemplazan el enfoque en la ira, que es producto de enfocarnos en el Señor. Entonces, yo pienso, no sé ustedes qué creen, yo pienso que la primera es confianza. Sí, Confía en confianza. Jehová. Sí, señor. Sí, yo ya tengo anotada confianza. Sí. Confía en Jehová. La segunda es Yo deleite. coloqué protege. Dios protege. Encomienda al Señor tus caminos. Sí, ese es el tercero, ¿cierto? No, el segundo. Segundo. Pero hay uno que yo pienso que dice que deleitarse deleitarse. Deleitarse el tercero. El primero es confianza, el segundo deleite. Tercero. Tercero es Ya la confianza en el Señor, porque dice encomienda a Jehová tu camino, confía en él. Y el confianza. tercero es tranquilidad. Encomienda, guardar silencio, guardar silencio, encomendar. Guarda silencio. Y el otro, no te alteres, deja la ira, En el versículo 7 creo que dice que esperar en él, ese algo que pues veo yo que uno guarda el silencio, sí, pero Dios obrará. esperar en Esperar pacientemente. Está en el Salmo 37, 7. esperar, sí. Y el quinto yo tengo tranquilidad. Yo creo que es como como casi lo mismo. Esperar paciente es como tener tranquilidad. Sí, señor. ¿Crees que estamos bien ahí? Sí, señora, esperar. Ya. Pacientemente. Espera. Sí, señor. Confianza, encomendarse en él, o sea, estudiar su palabra, posarse en su palabra. Y el otro es esperar pacientemente, tener tranquilidad. El otro dice, los mansos se recrearán con abundancia. Heredarán. ¿Cómo quedaron? El cuarto no es el nombre. Primero, ¿cuál es? Confianza. Primero, confianza. El segundo, encomendar. Deleite. El tercero, Es Encomendarse o tranquilidad. dice encomienda a Jehová tu camino. Y confianza, puede ser confianza porque dice confía en él. Entonces confianza. No, el primero es confianza. el segundo es deleite, el tercero encomendar. Primero confianza, tercero deleite, segundo deleite, tercero encomendar. Y cuarto, guardar silencio. Guardar silencio. O sea, estar paciente, guardar silencio. Esperar. ¿Y hay más? Esperar pacientemente y gozarse. Mansedumbre. Y gozarse en su palabra. Niña, se agota el tiempo. El primero es confianza, el segundo es deleite, entrega, tranquilidad, esperar pacientemente. Y gozarse en el Señor. Ya nos toca regresar. Pero, Manito, ¿me voy a cerrar esta ventana? Guarda silencio y espera en él, no te alteres porque el hombre que ¿Cómo van? Bien, ¿Cómo les fue? bien.
¿Cómo les fue? Sí, ¿Bien? señora. Listo, muy bien, señor. muy bien. Listo. Para nosotras siempre es muy bueno poder trabajar en grupo, porque así afirmamos también muchas de las cosas que hemos venido aprendiendo. Yo sé que a veces la modalidad no es para nosotras muy común y a veces como que nos sentimos como que, ¡ah! ¿Qué estamos haciendo? Pero es bueno que podamos ir practicando porque en la escuela dominical cuando estábamos en la iglesia podíamos hacer grupos y ahorita también podemos hacer grupos desde Zoom, de una manera diferente, pero podemos trabajar en grupo, que es muy importante. Listo. Entonces, ¿cuáles son las 5 respuestas bíblicas que reemplazan el enfoque, perdón, en la ira y que son el resultado de enfocarnos en el Señor? ¿Listo? Ustedes tenían ahí un nombre, cada grupo tenía un nombre, ¿verdad? Un número, perdón. Entonces, el grupo número 1, la persona que ustedes nombraron como vocera, por favor, que levante su manito y que nos responda cuál es la primera de las 5 respuestas bíblicas que reemplazan nuestro enfoque en la ira. Grupo 1. Grupo número 1. Ay, yo no me fijé en qué grupo era, yo no miré ninguno. Tú eres el 2, Anita, tú eres el 2. Ahí Ay, tienen gracias. al lado de su nombre aparece el número. Ah, bueno, gracias. Al lado del nombre aparece el número. Listo, yo veo a Damas Flor Marina Sánchez del grupo número 1, la hermana Flor Luz Marina, Alba también. Flor Marina es la que está encargada. Hermana Flor Marina, por favor. Bueno, entonces la respuesta ahí es la confianza. Es enfocarnos en Dios. Muy bien, muy bien. Entonces en el Salmo 37:3, ¿cierto? Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hablamos acerca de confiar en el Señor. ¿Listo? Muy bien, hermana. Entonces tenemos aquí la confianza en el Señor. Esa es una de las respuestas. Muy bien, el grupo número 2. Y lea el versículo que sustenta su respuesta, por favor. Ana Violet. Ok, buenas tardes. El deleite. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Muy bien. Hablamos de la confianza y el deleite. El grupo número 3. Bien, hermanitas. El tercer paso es entrega. Y lo basamos en Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Muy bien, muy juiciosa. Listo, el grupo número 4. Número 4, hermana Flor María Ruiz. El cuarto paso es tranquilidad. ¿Versículo? ¿Sí? Sí, el versículo es Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Vamos a ver si es tranquilidad. Sí, muy bien. ¿Y el quinto? Guarda silencio. Yo. ¿Quién dijo yo? El que Hermanita María Osorio. María. María. El quinto es esperar pacientemente, tener tranquilidad, que es el Salmo 37:7. ¿Qué Dice, dice? guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Muy bien, entonces esa es la respuesta que nosotros debemos dar. En lugar de enfocarnos muchas gracias, en lugar de enfocarnos en la impaciencia, ¿verdad? En lugar de enfocarnos en la envidia, en la ira, en la furia, en la maldad, en la venganza, nos debemos enfocar en 5 cosas. O sea, nos debemos enfocar en el Señor, en confiar en Él, ¿cierto? En deleitarnos en Él, en entregar a Él las cosas, la situación, la persona. Eso producirá que haya tranquilidad en nuestro corazón y podamos esperar pacientemente al Señor, la respuesta del Señor. Muy bien. Ahora vamos a trabajar en esto, todas desde acá, juntas, pues. Confiar en el Señor quiere decir apoyarnos en 4 verdades firmes. Ya veíamos que una de las respuestas es confiar en el Señor, pero confiar en el Señor implica apoyarnos en el Señor, no es simplemente decir que yo confío en Él, eso implica una respuesta de mi parte, una acción voluntaria de mi parte, apoyarme en el Señor.
Y ese apoyarme en el Señor, encontramos 4 realidades firmes que nos permiten apoyarnos en Él, que se fundamentan en el carácter de Dios y en la palabra de Dios. Ahora, vamos a leer estos versículos. Ustedes van a tener un tiempito para leer estos versículos. Y en base a ellos vamos a anotar esas 4 realidades. Esas 4 verdades del carácter de Dios y de la palabra de Dios que podemos nosotras tener presentes y creer en ellas, ¿verdad? Entonces, vamos a leer, bueno, vamos a trabajar juntas, trabajemos juntas. A ver, alguien que lea Deuteronomio 32:4 y Salmo 9:4. Muy bien. Deuteronomio 32:4. Hermanita Flor María Ruiz. Deuteronomio 32:4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ok, muy bien. Ahora leamos Salmo 9:4. Hermanita Sandra. Ay, me bajó la mano. Hermanita Sandra B. Hermanita Sandra. Ya. ¿Cómo es? Salmo 9:4, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Para la Biblia. Salmo 9. Un segundito, qué pena. Tranquilo, tranquilo. Salmo Las 9:4. otras hermanas van buscando los otros versículos que están allí, que los tengan listos. Con eso, cuando vayamos a participar, ya tenemos los versículos a la mano. Sandrita, te escuchamos. Salmo 9:4 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Muy bien. Entonces, según Deuteronomio 32:4 y Salmo 9:4, ¿cuál es esa realidad en la que podemos apoyarnos en el Señor para confiar en Él? ¿Que Dios es qué? Justo. Dios es justo. ¿Quién levantó la mano? Levanten su manito. Una que levante su manito. Hermanita, uy, es que hay hartas, bueno, hermanita Milena. Es que, bueno, ellas algunas tenían, era para el versículo. Yo voy a Pilar con la respuesta. Dios es justo, hermanas. Dios es justo. Muy bien. Entonces podemos apoyarnos en el carácter de Dios para poder confiar en Él. Pero para poder confiar en que Dios es justo, necesitamos conocer a Dios. Recordemos que la justicia es absolutamente importante para el Señor. Él me defiende y juzga mi derecho, como lo veíamos en el Salmo 9:4. O sea que cuando alguien hace algo malo hacia mí, Él está vigilante y Él mantendrá nuestro derecho y nuestra causa. Él está sentado en el trono y Él juzgará con justicia porque su trono es de justicia. Él ama la verdad, ¿cierto? Y da a cada cual y paga a cada uno según y retribuye a cada uno según el Señor lo ha establecido en la palabra. Entonces puedo confiar en que Dios es justo y Él actuará. Él está sentado en su trono y Él juzgará con justicia. Muy bien. Romanos 12, 17 al 21. ¿Alguien que lo lea? Milena o Joana Gómez, ¿cuál de las dos lo tiene? Ya lo tengo, Patico. Listo, Dice así: dale. no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy bien. ¿Y Salmo 31, 23? ¿Quién lo tiene? Niñas. Milena tiene alzada la mano, hermanita Marina. Yo, amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia.
Muy bien. Entonces vemos aquí el Señor, ¿cierto? Actuando. Entonces, ¿en qué otra realidad podemos apoyarnos para confiar en el Señor? ¿Que Dios qué? ¿Quién tiene la respuesta? Manitos levantada, hermana Joana Gómez y Mary Castro. Hermanita Joana. Hermanita Mary. Recto. Señora. ¿Dios qué? ¿Alguien sabe la respuesta? Vimos que ¿Retarda el mal? No. Dios que retribuirá El mal que se haya hecho. Muy bien. Dios retribuirá el mal que se haya hecho. Bien, hermanita Nubia. Dios es quien nos defiende. Él no desea que nosotros nos venguemos. Y Él dice que Él es escudo alrededor nuestro, ¿cierto? Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, por eso podemos confiar en el Señor, porque Él es justo, ¿verdad? Él ama la justicia y Él está centrado en su trono allí, vigilante, ¿sí? Y para mantener nuestro derecho y nuestra causa. Pero además de eso, Dios no necesitamos, podemos confiar en Él porque Él pagará justamente a quien nos ha hecho mal, no nosotras. Él sabe cómo hacerlo. Muy bien. Hebreos 12, 5 al 6 y el versículo 11. Enis. Hechos 12, 5. Así Hebreos. que Pedro... Hebreos, querida hermana, Hebreos. Ay, perdón. Listo. Hebreos 12. Listo. Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bien, el 11. Y el 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy bien. Muchas gracias, querida hermana. Entonces, estos versículos nos habla acerca de la disciplina del Señor, de que Él promete que corregirá, disciplinará, ¿cierto?, nuestras vidas y también de aquellos que siendo creyentes no, hacen mal contra nosotros. Y fuera de eso, Él promete también que retribuirá a aquellos que no conocen del Señor, ¿cierto? Y que nos han ofendido, que nosotros no necesitamos tomar represalias contra nadie. Entonces, aquí, ¿quién tiene la respuesta acerca de esa otra realidad firme en la cual se fundamenta el carácter de Dios y la palabra de Dios y podemos confiar en el Señor? ¿Quién tiene la respuesta? Ahí ya les envié una respuesta. Ana Violet. Dios promete obrar efectivamente para corregir la vida de los que hacen mal. A ver, para cambiar o para corregir también está bien la vida de los que nos hacen mal. Muy bien, ahora Salmo 34, 7 y Proverbios 35. ¿Quién lo tiene? Damas Teresa Granados. Y gracias, Juanita. Gracias. Salmo 34, 7, ¿cierto? Sí, señora. Y Proverbios 35. Dice la palabra de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y Proverbios 35. Sí, señora. Toda palabra de Dios, perdón. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Muy bien. ¿Tienen la respuesta? No, hermanita. Ana, alguien que no haya participado, a ver, uy, no, pero todas se han participado. Luz Alba.
La respuesta es Dios nos protege. Muy bien, hermanita Luzarda. Muy bien. Dios es quien nos protege. No necesitamos sentir que debemos desquitarnos o tratar de cambiar la vida de las demás personas o autoprotegernos. No, porque el Señor es quien se encargará de ello. Él es escudo alrededor nuestro. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, alguien que me diga las 4 realidades en las cuales nosotros podemos apoyarnos para confiar en el Señor. Sí. ¿Cuáles son? Las rapidito. ¿Cuáles son ellas? ¿Cuáles son esas 4? ¿Quién dijo yo? Hermana Flor María Ruiz. Entonces, yo puedo confiar en el Señor porque tal cosa. Porque Él es justo, retribuye lo que hacemos, bueno o malo. No cambia la vida de nosotros o de los malos, depende cómo actuemos. Y también nos protege. Muy bien. Entonces podemos, gracias hermanita, podemos confiar en el Señor, ¿cierto? Porque Él es justo, porque Él retribuirá el mal que se nos haya hecho, o sea, Él nos defiende, ¿cierto? Nos protege. Y Dios promete obrar y cambiar la vida de aquellos que nos hacen mal, porque nosotros no podemos hacerlo. No podemos cambiar la vida de los demás. Nosotros podemos, es a través de esa prueba, que el Señor obre en nuestra vida y podemos nosotros tomar la decisión de trabajar en nuestro pecado. Y obviamente Dios promete que nos protegerá de aquello que Él considere que será destructivo para nuestra vida. Pero recuerden que Él no nos protegerá de aquellas cosas que Él sabe que serán útiles para desarrollar el carácter de Cristo en nosotras. Recuerden que nosotros tenemos una perspectiva a veces de protección diferente a la que tiene Dios. Y por eso nosotros debemos rendir nuestra confianza en Él, de que Él sabe cómo nos protegerá, que Él sabe cómo cambiará la vida de los demás y la nuestra, cómo retribuirá a la otra persona, porque Él es juez justo y Él sabe cómo debe actuar y podemos confiar en eso. Muy bien, queridas hermanas. Listo. El deleite. Vimos la confianza, ¿cierto? Ahora vamos a ver el deleite. ¿Quién me lee Salmo 37:4? Aquí está en la pantalla. ¿Quién dijo yo? Hermanita Ana Violet. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Listo, muy bien. ¿Recuerdan ustedes qué es el deleite? Yo les envié en las notas. ¿Qué es deleitarse en el Señor? ¿Qué significa deleitarme en el Señor? O piensen por un momento qué significa deleitarme en el Señor. ¿Y alguien que levante su manito? Damas Gladys. Deleitarse en el Señor, hacer su voluntad. Te escuchamos muy pasito, hermana Gladys, por favor. Deleitarse en el Señor es hacer su voluntad, obedecerlo. Bien, sí. ¿Alguien más? Milena y hermana Flor María. Prueba. Dios prueba nuestras vidas para reafirmarnos. Ese es el deleite de Él. El deleite, bien. Otra manita, a ver. Milena Granados. Es que esto me toma el pelo. Disfrutar, empalagarnos de lo que Él nos enseña, enamorarnos de su palabra. Bien, sí. Bueno, cada una de ustedes tiene una partecita de lo que es el deleite. Pero si nos ponemos a pensar y a profundizar un poco más, nos dice, significa que yo tengo una relación personal con el Señor. Nadie puede deleitarse sin tener una relación personal con el Señor, sin conocerle. ¿Sí? Significa que paso tiempo en su palabra, significa que oro, significa que valoro la palabra del Señor y al Señor más que cualquier otra cosa en la vida. Que como respuesta a ello, a ese deleite, ¿sabe qué sucede en mi corazón? Que mi corazón se inclina a tener, y mi mente se inclina para aceptar la palabra del Señor, independientemente de si me gusta o no, y resuelvo decididamente obedecer al Señor, independientemente de cómo me sienta. O sea que el deleitarse no simplemente habla de un sentimiento que despierta el Señor en mí, perdónenme, sino habla ese deleite de una relación
O sea, se desencadena por una relación personal con Él, por un cultivar esa relación en medio de la lectura de la palabra, de la oración, de mis tiempos a solas con Él, de conocerlo profundamente, y eso hace que mi corazón se incline a obedecerle. Mi corazón se incline a desear lo que Él desea. Mi corazón está satisfecho en Él, altamente satisfecho, y en Él encuentro regocijo. Entonces, por eso una de las respuestas para quitar el enfoque en el ofensor que produce ira en mi vida, ¿cierto? Necesito deleitarme en el Señor, confiar en el Señor y deleitarme en Él. O sea, quitar mi mente y mi corazón de la ofensa o del ofensor. ¿Bien? Muy bien. Entonces, deleitarme en el Señor me ayudará a enfocarme en dos áreas específicas. Y eso es importante que lo conozcamos. ¿Cuáles son esas dos áreas específicas en las que yo me puedo enfocar para saber cómo deleitarme en el Señor? ¿Quién dijo yo? A ver, bueno. Vamos a leer Santiago 1, 2 y 4. Hermana Gladys. Yo iba a decir la respuesta, o sea, no el versículo, de que debemos enfocarnos es en la palabra y en las pruebas. Ok, bien. Si quieres leer el versículo, Santiago 1, 2 al 4, por favor. Sí. Sí, ya lo leo. Santiago 1 al 4. Sí, señora. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están Del 2 al 4. Al del 2, pero que tenga. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Muy bien. Entonces, ¿cuál es una de esas áreas específicas en las que me puedo enfocar para deleitarme en el Señor? Sabiendo que mi corazón se inclina a hacer su voluntad, a obedecerle. ¿Cuál es una de ellas? Estaban las notas. Hermanita Flor Marina. Enfocarnos en tener paciencia con las demás personas. Porque la prueba precisamente produce paciencia. ¿Sí me escuchó? Sí, señora. ¿Sí? ¿Alguien que le ayude? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Otra persona? Hermanita, enfocarnos en Dios y en su palabra. Sí, bueno, otra persona, última palabra, a ver. Teniendo gozo en Él. Porque es lo primero que sale, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, el gozo es la prueba gozo. Prueba gozo y paciencia. Gozo. ¿No? Bueno, ¿alguna más? ¿Otra? A ver, otra hermanita. Hermana Teresa Granados también tiene la mano levantada. Hermana Teresa. Hermanita. Soportar. Me salí. Ok. Hermanita Pilar, entonces. Perdón, es que me salí. No. Perdón. Hermanita, qué pena. Estaba leyendo acá, aquí como concentrada, pero pues yo gozo, no sé. Pues dice que el gozo en el Señor, las paciencias, permanecer en Él, no sé. Sí, bueno, sí, está bien. Sí. Pero entonces, podemos tener gozo si nos enfocamos en el gozo, muy bien, pero Dios prueba nuestra vida para refinarnos. Eso es una manera de quitar el enfoque en la persona o la circunstancia para deleitarme en el Señor. ¿Sí? ¿Qué pienso yo? Que esa prueba que está el Señor permitiendo en mi vida es para hacerme semejante a Cristo. Es para refinarme, es para ayudarme a crecer, a madurar en mi vida como creyente. Bien, esa es una. Santiago 1, 2 y 4 nos da eso. El enfoca en esa área específica que la prueba trae como resultado el hacerme más como Cristo, el refinarme. Muy bien. Ay, perdón. Listo. La otra área en la que me puedo enfocar para deleitarme en el Señor. Salmo 31, 14, 15, 23 y 24. Alguien que lo lea rápidamente. Ana Violet.
Hermanita Ana Violet. Ahí voy. Salmo 31, 14. Sí, señora. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. El 15. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. 23 y 24. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Y digo la segunda, Sandrita, no. Sí, dime. Entonces, Dios ¿qué pasa si obrará en la ¿Sí? vida de mi ofensor en su sabio momento. Muy bien, muy bien. Debemos tener la plena seguridad de que Dios obrará en la vida de mi ofensor, en su sabio momento y a su manera. Él lo hará porque Él nos lo dijo ahorita, lo pudimos ver en los versículos, y también nos sustentamos en que podemos confiar en Él porque Él es justo, como veíamos en la parte de la confianza, porque no podemos deleitarnos en el Señor si no confiamos en Él. Estos 5 pasos que nos da el Salmo 37 es como una cadena. Si yo confío en Él, puedo deleitarme en Él. Del resto no podría hacerlo, ¿cierto? Entonces yo puedo enfocarme en estas 2 áreas específicas para deleitarme en el Señor. Saber que las pruebas son para desarrollar en mí el carácter de Cristo, para refinarme, ¿cierto? Y también tener la plena seguridad de que Dios obrará en la vida de mi ofensor en su sabio momento, a su tiempo y a su manera. Entonces yo no necesito reaccionar y no necesito tampoco tomar medidas para cambiar la vida de la otra persona, para hacer justicia o para evitar que alguien vaya a hacerme algo o que eso que está sucediendo vaya a traer males a mi vida. Bueno, entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Recordemos que otro de los pasos para enfocarme en el Señor, en Dios y no en la ira, es la entrega, ¿cierto? La entrega. Ahora vamos a leer Salmo 37, 5 y 1 de Pedro 2, 23. Alguien que lo lea rápidamente. ¿Quién levanta la mano? Salmo 37, 5, hermanita Pilar, y se alista 1 de Pedro 2, 23. ¿Quién levanta la mano? Y hermanita Ana Violet. Bueno, hermanitas. Salmo 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Bien. Salmo 30, 1 de Pedro 2, 23. 1 de Pedro 2, 23. ¿Quién cuando le maldecía no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente. Muy bien, vimos estos 2 versículos y hablan de encomendar, ¿cierto? Uno encomendar al Señor el camino, confiar en Él y Él hará, ¿cierto? Y también vimos el ejemplo que nos da 1 de Pedro ahí 2:23, nos habla del Señor Jesucristo, que cuando le maldecían, Él no maldecía, ¿cierto? Sino que Él encomendaba su causa al juez que juzga justamente. Ahora, ¿qué dicen estos versículos acerca de entregar al Señor las diferentes situaciones que vivimos? ¿Qué nos están diciendo estos versículos a nuestra vida? Hermanita Ana Violet nuevamente y hermanita Pilar. Encomendemos a Jehová nuestro camino y confiemos en Él. Sí. En la vida práctica, ¿cómo lo podemos aplicar? Hermanita Pilar. Sí, en el 37:5 dice que nos encomendemos todo a Él y Él hará. Sí. Él va a actuar. Muy bien. ¿Pero qué implica encomendar? ¿Qué implica entregar? ¿Cómo lo haríamos en la práctica? Hermanita Compromiso. Aide Burgos. Bueno, gracias hermanitas. Pues consideraría que por donde Dios me lleve, yo sé que Él va a actuar a mi favor, a pesar de que la situación no la comprenda en ese momento, Él está obrando para mi bien. Es como entiendo, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Bien. Sí. Pero debemos llevarlo a la práctica. O sea, ¿cómo voy a entregar yo eso al Señor? ¿Sí?
O sea, yo confío ¿En en Él porque oración? desarrollo esa relación, voy creciendo en el conocimiento de Dios, es una verdad que está firmada en mi corazón, eso me lleva a deleitarme en Él, ¿verdad? Confiar que las pruebas desarrollan carácter y que Él actuará sobre la vida de mi ofensor, ¿verdad? Ahora el siguiente paso viene la entrega. Entonces, eso en la vida práctica, ¿cómo es? Es un compromiso de entregarme al enfoque de Dios en cada momento, confiando en que Dios es un juez justo. ¿Cómo lo llevo yo? En oración. Yo tengo muchas veces que arrodillarme muchas veces en el día y decirle, Señor, por favor, ayúdame porque es una lucha en mi mente, constantemente de enfocarme en mi ofensor y pensar en lo que él me hizo, por qué me lo hizo y cómo yo voy a responder y cómo eso es tan injusto. Y entonces me enfoco en eso. Y entonces maquino la manera de cómo vengarme de esa persona. Pero cuando el Señor me dice, entrégame, cuando yo tengo que entregarle a Él, entonces tengo que ir en oración y a cada momento cuando llega ese pensamiento, ¿qué hago yo? Se lo entrego al Señor. Tú dices, Señor mío, que yo puedo confiar en ti porque tú eres justo, porque tú eres quien obra en la vida de mi ofensor, tú eres quien cambia las vidas, tú me proteges. Y además sé que a través de esto, Señor mío, ¿qué harás tú? Tú me ayudarás a desarrollar el carácter de Cristo y tú a través de esta prueba también obrarás en la vida de la otra persona. Ahora, o sea, que eso quiere decir que yo le entrego, señora. Imagínate que ayer yo estaba haciendo mi devocional y digamos que, o sea, todo esto que estamos viendo me ha pasado, ¿sí? O sea, a una persona me ofendió y como tú nos enseñas, de pronto si uno cae en meditar en la ofensa, pasa la ira, el enojo, bueno, todas estas cosas tan feas. Entonces yo meditaba por esa persona porque me ofendió de esta manera. Y el Señor me llevaba a unos versículos de envidia. Y yo le decía, no puede ser, ¿por qué envidia? Yo tengo envidia, Señor. Entonces Él me decía, sí. Y miraba por qué. Y al final el Señor me hacía comprender porque yo deseaba, digamos, como estar en ese momento de privilegio, por decirlo así, que me salieran a mí las cosas bien y no como estaban saliendo, que a mí me estaban saliendo mal y que por eso ella, digamos, se tomaba el atrevimiento de decir esas cosas. Y aún así yo tenía que esperar, ¿sí? Tenía que haber hecho todos estos pasos, pero no los hice, o sea, no estuve pendiente y caí, ¿sí? Pero bueno, gracias al Señor que revela, pero la verdad me dejó asombradísima ayer cuando Él me decía, tú tienes envidia de que ella está gozando, digamos, un momento de privilegio, aunque supuestamente le está yendo bien, como tú dices, pero debemos confiar que al final, cuando no lo veamos, ni lo vayamos a querer, porque digamos uno debe amar a sus enemigos, ¿sí? Digamos, la disciplina del Señor va a llegar y a nosotros nos va a doler, ¿sí? Entonces ahí sí uno ya no quisiera que la persona fuera reprendida, pero que va a llegar, pero es cuando el Señor quiera y no cuando nosotras, digamos, que querramos que ella sufra, que sienta un poco lo que uno sintió, la vergüenza, bueno, todas estas cosas tan feas que uno podría llegar a desear en el momento de la furia del dolor, pero bueno, aprendí que sí de pronto, yo no sabía que tenía envidia, pero callé y le dije, bueno, Señor, está bien, te dejo esta persona, ¿sí? Como que te entrego esta situación. No es fácil, ser avergonzado en público o en cualquier cosa, pero hay que entregarlo así como tú nos lo estás enseñando hoy, pero cuesta muchísimo, duele mucho. Sí, señora. No es fácil. Gracias, mi Sandrita, por escuchar. No, a ti muchas gracias por compartir. Sí, no es fácil, no es algo que hacemos nosotras solas. Es algo que hacemos con la ayuda del Señor. Por eso tenemos el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y es una lucha constante, porque la carne quiere hacer una cosa, pero el Espíritu Santo no lo deja y entonces estos dos empiezan a chocar, como nos dice Gálatas 5, 16 y 17. Entonces, es una lucha constante, es una lucha de rendirnos, de entregar esto al Señor. Y a veces es minuto a minuto, a mí a veces me pasa. Miren, el miércoles, Señor, siempre que yo enseño algo, Él prueba mi vida. El miércoles tenía que ir a vacunarme contra el COVID. Bueno, yo había planeado eso desde hacía rato, pero mi esposo no me había podido acompañar. Entonces me había tocado aplazar el día anterior, el martes, la cita porque él
había salido, pero él me había dicho que me iba a acompañar. Y entonces yo estaba a la expectativa de que él iba a ir conmigo. Entonces cancelé la cita del lunes y me la dieron para el miércoles. Cuando, oh sorpresa, mi esposo me dice, no, te puedo acompañar. Y yo, ¿qué? ¡Ay, Señor! Todas estas cosas que estamos viendo, todas estas cosas, pasé por todas estas cosas. Y el Señor me traía a memoria la enseñanza, porque yo pasé por la impaciencia. Y envidié que él estaba tranquilo mientras yo perdí mi calma porque yo estaba esperando en eso, en él. Quería que me acompañara, bueno. Y después me enojé. Y al enojarme, dije cosas que no debía decir. Y al decir cosas que no debía hablar, ¿cierto? Ni decir, él me llamó, pero tardé en contestarle. ¿Sí? Y cuando empiezo a pensar en todo eso y en la enseñanza, pasé por todas esas etapas, por todas las etapas que el Señor me mostraba y decía, bueno, necesito seguir trabajando en esto. Necesito seguir, porque son cosas pequeñas. Imagínate, esto fue una cosa, no fue algo trascendental. Pero al enfocarme en mi esposo y en la situación que estaba viviendo, en lugar de enfocarme en Dios, perdí. Y entonces tuve que pedir perdón al Señor, pedirle perdón a mi esposo y continuar trabajando en mi vida en esta situación de confiar, de deleitarme, de entregar, porque no fue fácil. No ha sido fácil, pero el Señor es bueno y nos ayuda. Bien, mis queridas hermanas, entonces entregar. Porque después de que nosotros hayamos alcanzado la confianza y el deleite, podemos esperar que Satanás venga y susurre a nuestros oídos. ¿Vas a dejar que te haga esto? ¿No vas a hacer nada? Te estás volviendo demasiado vulnerable. Desquítate. Si no haces algo, va a pasar por alto, por encima de ti. Y no permitas que te traten así. Valórate. No seas bobita. Por eso necesitamos entregar este enfoque al Señor en cada momento. O sea que si la ofensa fue a las 7:45 y vuelve a mi mente, yo tengo que volver. Entonces tengo que volver a entregar mi enfoque al Señor en cada momento, a la medida que va apareciendo ese pensamiento, ese dardo del enemigo o la carne que mueve mi mente y mi corazón. Bueno, mis queridas hermanas, listo, continuemos acá. Recuerden que estamos viendo las respuestas bíblicas que reemplazan el enfoque de la ira en enfocarnos en Dios. Alguien que lea Salmo 37:11. ¿Quién alzó la mano? Hermanita Nubia Rey. Hermanita Nubia, te escuchamos. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Bien, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cierto? Después de deleitar, confiar, deleitarme, entregar. ¿Qué produce en mi vida el entregar al Señor y el poder hacer esto que me enseña el Salmo 37? ¿Qué producirá en mi vida? El aprender a esperar su respuesta, tener la paciencia suficiente para que yo aprenda, basada en lo que he aprendido de él a través de su palabra, a que yo aprenda a esperar que él tiene el control de absolutamente todo y que yo no puedo cambiar absolutamente nada ni a nadie. Entonces, quien tengo que cambiar soy yo con la ayuda del Señor, como lo decías tú hace un ratico, pero él me da la paciencia, me da la calma, me da la paciencia, la serenidad para poder llevar todas las cargas y poder amar a aquel próximo que tengo cerca de mí y que me desesperan en cualquier momento, para poder tener misericordia por él, sabiendo y entendiendo que él no conoce tanto al Señor como conozco yo, y sin embargo, si mis actitudes son incorrectas frente a cada carga o a cada situación adversa que vivo, y si yo no tengo esa paciencia, ese amor, ese confiar en él, en deleitarme en él, esperar en él, encomendarle a él mis problemas y mis dificultades, pues cuánto más el otro que conoce menos del Señor o casi nada del Señor como conozco yo.
Ok, bien, sí, señora. O sea que puntualmente, según este versículo, ¿qué se produce en nuestra vida? ¿Qué produce el Señor en nuestra vida? ¿Nos recrearemos de qué? Hermanita Mary Castro. Paz. Tranquilidad. Muy bien. Paz interior y tranquilidad. Ujú, muy bien. O sea que mientras confiamos y nos deleitamos y nos encomendamos al Señor, ¿cuál es nuestra recompensa? Hermanita Pilar. El fruto del Espíritu, la paz. Bien, sí, señora. La paz, la tranquilidad interior será nuestra recompensa. Ya no estaremos nosotras confundidas, tensionadas, sino que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa serenidad, ¿cierto? Ese sentimiento de calma y de paz morando en nuestro corazón será nuestra recompensa. Mientras obviamente confiamos, nos deleitamos y nos encomendamos al Señor. Ese reposo interno y esa serenidad del alma será nuestra recompensa. A pesar de las circunstancias, esa serenidad, esa paz, esa tranquilidad guardará nuestro corazón y guardará nuestros pensamientos. Y eso es precioso, que la recompensa de confiar en el Señor, en deleitarnos en Él, en encomendar la causa al Señor, porque Él es el juez que juzga justamente, traerá como resultado esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa tranquilidad interior. Bien. Veíamos también que otra de los pasos de enfocarnos en el Señor, o el resultado de enfocarnos en el Señor, es esperar pacientemente, ¿cierto? Aprender a esperar pacientemente nos cuesta muchísimo. Vamos a leer Salmo 37, 7 y 41. Y vamos a definir, alguien que me defina qué es paciencia. Ana Violet tiene la mano levantada y mi hermanita Gladys. Salmo 37, 7. Sí. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Bien, sí, señora. ¿Alguien que me defina qué es paciencia? Rápidamente. Hermanita Gladys. Paciencia es, la paciencia es no irritarse con facilidad y soportar, o sea, todo. Bien, sí, señora. Muy bien. Entonces recordemos que el Señor nos llama a guardar silencio ante Él y a esperar. Y en otras traducciones dice a ser pacientes. Y en el Salmo 41 dice pacientemente espere. Y entonces la paciencia es es el temperamento, pero es el resultado del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos capacita para soportar y reaccionar de una manera que no sea precipitada. Y entonces nos lleva a que no nos irritemos con facilidad, con las ofensas. Y es necesario para poder responder apropiadamente y cambiar nuestro enfoque de la ira al enfoque en Dios. Ahora, esperar pacientemente. La paciencia no hace nada malo, recuerden. Busca siempre el bien de los demás. Eso debe ser claro para nosotras. Si nosotros preguntamos, ¿yo soy paciente? Esta debe ser una de las características, buscar el bien de los demás, nunca vengarnos. El no hacer nada, o sea, y la paciencia no hace nada malo. Ella se queda muchas veces quietica, pero esa quietud no quiere decir que ella no esté activa. El no hacer nada nos da tiempo para qué. Hay 3 cosas que nos ayuda al esperar pacientemente. O sea, el no hacer nada nos da tiempo para qué, queridas hermanas. Una que levante su mano. Orar, muy bien. Nos da tiempo para orar, muy bien. Otra. Pensar. Reflexionar. ¿Quién dijo reflexionar? ¿Reflexionar qué? Bíblicamente. Bíblicamente, muy bien. Listo, muy bien. ¿Y qué más? Tener serenidad. ¿Y nos ayuda a qué? Orar, reflexionar bíblicamente, y al reflexionar bíblicamente nos ayuda a qué? La última. Flor María.
Aprender a esperar para... Señora. Aprender a esperar. Planificar Sí. como el tiempo para... Planear una respuesta. Planificar y responder de una manera bíblica. Muy bien, hermana Lodia. Planificar o planear cómo responder de una manera bíblica. Por eso cultivar la paciencia es tan importante, pero eso depende de confiar, deleitarnos, entregar al Señor o encomendar al Señor, ¿cierto? Y el producto de eso será la paz o la tranquilidad que nos ayudará a esperar pacientemente, orando, reflexionando y planear para poder planear cómo responder de una manera bíblica. Listo, mis queridas hermanas. Ahora, la paciencia cuenta con 4 ingredientes esenciales. Recuérdenlo siempre como una lata de algún embutido, una lata de algún alimento, ¿sí? Ella tiene 4 ingredientes esenciales. Entonces, vamos a ver cuáles son esos ingredientes básicos de la paciencia que nos ayudará a desarrollar o a tener buenas relaciones interpersonales. Y especialmente con aquellas personas que son difíciles de tratar. Entonces, ¿cuáles son esos ingredientes que tiene la paciencia y que nosotros debemos tener muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón? Y que forman y que son esenciales en el carácter de Cristo. A ver. ¿Cuáles son? ¿Puedo decir? A ver, hermana Elodia. Resistencia para irarnos, para irarnos, o sea, de evitar irarnos, ¿sí? Sí, muy bien, o sea, tardar en airarnos, eso hace parte de la paciencia, el fruto del Espíritu Santo de la paciencia que se desarrolla por permanecer en el Señor. Muy bien, otra. La siguiente con ese, ¿cuál será? Serenidad. Serenidad. Soportar con paciencia el sufrimiento. Sí, señora, aprender a soportar, o sea, sobrellevar con paciencia el peso. Y la paciencia, buscar el bien de los demás. Bien, sí, señora, muy bien. La siguiente con M, misericordia. Que habla de buscar el bien de los demás, desea el bien de los demás y está dispuesto a soportarlo, cualquier cosa por amor al otro, por el bien del otro. ¿Sí? Listo. La siguiente. ¿Cuál es el otro ingrediente? No tener ira ni envidia. No tener exactamente. ira, Ni venganza. Ni venganza. Aquí está mal. Aquí está mal. Aquí lo escribí mal. Es venganza. Esta no es, vanagloria no es. No tiene ira ni venganza. O sea que aunque podría vengarse, ella elige no hacerlo. Entonces la paciencia tiene estos 4 ingredientes: resistencia, o sea, tarda en airarse, soporta, sobrelleva con serenidad el sufrimiento, es misericordiosa porque busca el bien de los demás y no contiene ira ni venganza. Esa hace parte de los ingredientes de la paciencia. Muy bien. Ahora, al ver esto, que ya vamos terminando, ¿cierto? Nuestro compromiso con el Señor descansa no en lo que haga el Señor ni en cuánto tiempo se tarde. ¿Cómo? ¿Qué es lo que me está diciendo Sandra? Sí, señora. Nunca nuestro compromiso con el Señor descansa en eso, sino en nuestro deseo de obedecerle. La obediencia es un estilo de vida del cristiano. ¿Cuál es el estilo de vida de la cristiana? Obedecer al Señor independientemente de cómo actúa el Señor o cuánto se tarda. ¿Por qué? Porque puedo confiar en el que Él es justo, que Él me protegerá, que Él retribuirá justamente el mal que me hayan hecho y que Él obrará en la vida de mi ofensor. Siempre deseamos que la vida de nuestro ofensor sea transformada también. Nunca queremos el mal de nuestro ofensor. Por eso la paciencia tiene, su contenido es misericordia también. Entonces eso lo debemos tener muy en claro, ya que nuestro compromiso no descansa en lo que el Señor haga, ni en cuánto se tarde, sino en nuestro deseo de obedecerle, de glorificarle, de que su nombre sea exaltado y de que siempre el Dios gane, a pesar de que a veces yo sienta que pierda. Ahora viene una pregunta personal. Según lo que hemos repasado en el día de hoy sobre las respuestas bíblicas que reemplazan el enfoque de la ira, es decir, la impaciencia, la envidia, la ira, la furia, la venganza, ¿cierto? Enfocándonos en el Señor, que hablamos de confianza,
de deleite, hablamos de entrega, de tranquilidad o paz y de esperar pacientemente, ¿cómo responderás ante las situaciones adversas o a las personas que son difíciles de sobrellevar o que te ofenden? Una respuesta, una hermanita que levante su mano y que nos cuente con claridad y con exactitud. ¿Cómo va a ser su respuesta según lo que hemos visto? No hay ninguna manito levantada. ¿No hay ninguna? Pues entonces preguntemos al azar. Hermana Flor María salvó la patria. Listo, hermana Flor María. Bueno, mi respuesta debe ser lo contrario a lo que percibo de esa persona. Si creo que me está ofendiendo, pues debo tratarla de una forma amorosa, tratar de no ofenderla. Bíblicamente, con amor, con misericordia, como acabábamos de decir. No de la misma forma, sino buscando estar en paz, tratando de que haya armonía. Sí. Bien, muy bien. Recordemos que esto debemos llevarlo a la práctica y debemos pensar en la práctica cómo lo hago. Yo tengo que orar día a día, o sea que yo debo tener un devocional personal, ¿cierto? Muy serio con el Señor y una relación muy estrecha con Dios, porque yo debo orar día a día y reconocer que estoy siendo tentada a caer en el enfoque de la ira, la impaciencia, la envidia. Señora. Qué pena que te interrumpa. Es que en estos días también me tocó una situación, este fin de semana muy incómoda, y pues venía a mí el versículo de quítense de vosotros toda amargura, enojo, y decía, bueno, lo contrario de la amargura, el enojo y la ira es antes ser benignos, misericordiosos. Entonces trataba siempre de recordar la segunda parte para no. Entonces hoy pasé todo el día pensando, pero no estaba tan metida en la clase. Y ahorita yo decía, la hermanita que dio el primer testimonio, yo decía, increíble, el Señor nos confronta todo el día con un tema y después nos aclara cuando tenemos la duda, como que dice, estás haciéndolo bien, pero todavía te falta. Sí, todavía me falta, y me falta mucho, pero es complicado, pero sí se puede. Pero me falta, y me falta hartísimo. Muchas gracias, hermanita. Estas clases han sido... Pon guarda mi boca mejor. Gracias, hermanita Flor. Y sabemos que aunque es difícil para nosotros, no es imposible para el Señor, y que el día a día nos está capacitando y dando las herramientas necesarias para vencer el pecado, ¿cierto? Y reconocer que estoy siendo tentada. Yo tengo que reconocer que estoy siendo tentada. No puedo ser indiferente ante el pecado que me esté atacando, porque si no voy a caer en él, ¿verdad? Y entonces debo ejercitarme para la piedad, debo disciplinarme, entrenarme. ¿Cómo? Teniendo mi tiempo devocional, estudiando la palabra del Señor, orando. ¿Para qué? Para que la confianza, el deleite, la entrega, la tranquilidad y el esperar pacientemente sean el resultado de esa relación con el Señor. Bueno, es importante que estén meditando en esta pregunta a medida que estamos teniendo estas clases y durante el transcurso de toda nuestra vida como creyentes, todo lo que estamos aprendiendo. Listo. Versículo de memorización. Bueno. O pues digamos, cuando hiciste la pregunta, se me vino a la mente la película del sábado. ¿Te acuerdas cuando Cory, el guarda, le pegó a Betsy? Sí. Y él bota el palo. Ella se vuelve a pegarle casi al guarda. O sea, ella coge ese palo y a quererle pegar, y ella dice, no, perdónalo. O sea, piensa en perdonarlo, porque ella se iba a ir a pegarle con ese palo. Sí, señora. Nosotros tendemos a actuar así, o sea, alocadamente, a defendernos de alguna manera, sea con palabras ofensivas, con acciones grotescas, groseras o sí, impacientes. Y tan linda la actitud de Betsy, ¿no? O sea, por eso yo digo que el Señor se la llevó primero, porque a Cory le faltaba trabajar mucho. En cambio, Betsy ya estaba preparada y ella tenía un carácter mucho más suave, aunque era más débil físicamente, me parecía a mí, pero espiritualmente era muy fuerte. Amén. Sí, señora. Pero eso se desarrolla. Sandrita, perdón, yo quería dar un testimonio, ¿sí? Pequeñito. Bueno. Por ejemplo, yo vivo esa situación con mi mamá, ¿no? Mi mami es una persona
amargada y ella la invade todos los sentimientos, todo la ira, no, reúne muchas cosas. Y uno, digamos, no le puede hablar a mi mamá de las cosas del Señor, no, porque ella lo rechaza, no. Entonces, ¿uno qué hace? Orar. Lo que yo hago es orar y que el Señor me perdone porque es que no va a crecer sentimientos de mí hacia ella. Y orar por ella, porque ella a mí nunca me va a escuchar lo que yo le enseño. La enseñanza ella siempre me la está como, nunca me la acepta. Entonces, oro para que el Señor ponga obreros en su camino, para que se le acerquen y que le hablen del Señor, porque una persona cuando es amargada nunca va a aceptar de una persona cerca de las cosas del Señor. Entonces, lo que vamos a hacer es que ellos blasfemen ante el Señor. En mi caso, ¿no? Eso es lo que quería decir. Ok, muchas gracias. Recordemos una cosa, queridas hermanas, que la paciencia tiene misericordia, ¿cierto? Y una de las maneras de mostrarnos misericordia al otro, obviamente, es orando. Pero ¿saben qué quebranta el corazón del otro? Mostrar el amor. ¿Cómo? Sirviéndoles. Sirvamos. En la medida que podamos, sirvamos. Preste siempre un servicio. El Señor va quebrantando esa barrera y va siendo más efectivo. Obviamente tendremos que hablar del evangelio, pero eso se va rompiendo esa barrera a través de que muestres el amor sirviendo. Sirve en lo que pueda servir a la mamá, bueno, a la persona difícil, sírvela con amor y verás cómo se van quebrantando las barreras y cómo vas a poder, el día menos pensado se abre la puerta para compartir el evangelio. Este es nuestro versículo de memorización, nos estamos pasando el tiempo. Vamos a leerlo todas juntas. Cerrados sus micrófonos, por favor, y vamos a leerlo juntas allí en casita. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Salmo 37, 7. Listo, mis queridas hermanas. Entonces, alguien que me diga el versículo rápidamente, solo una manita, para completarlo aquí. Porque ese es nuestro versículo de memorización. Hermanita Nubia Rey. Listo, hermanita Nubia. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Uy, se me adelantó. Muy bien. ¿Con los ojos cerrados? Salmo 37, 7. Listo, muy bien, listo. Muy bien, entonces la próxima semana vamos a ver las respuestas de amor hacia quienes nos han ofendido. ¿Cómo vamos a responder ante las personas? Bueno, que nos han ofendido, queridas hermanas, y damos gracias al Señor por este tiempo. Muchas gracias por su participación, por su atención, y vamos a terminar en oración. Espero que esta palabra quede guardada en su corazón, la meditemos y la pongamos por obra. Oremos. Amado Señor, te damos muchísimas gracias, bendito Dios, por el tiempo que nos has permitido compartir juntas, Señor, en tu palabra, Dios de los cielos. Afirma estas verdades, Señor, en nuestra vida para que den frutos, Señor, y quitemos el enfoque, Señor mío, en el ofensor, en la ofensa, y podamos enfocarnos en ti para la gloria y la alabanza de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos con acción de gracias. Amén.